Bueno, estoy encantado porque ha venido esta noche una brillante activista venezolana, se llama Saraí Massa. Un aplauso para Saraí, por favor. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Jaime. Gracias a ti por estar aquí. No, a ti por todo el trabajo que estás haciendo para Venezuela, por no abandonarnos. Es mi deber, gracias. Cuéntanos, ¿por qué te tuviste que ir de Venezuela? ¿Qué te forzó a irte, Saraí? Mira, te voy a echar el cuento desde un poquito más atrás, porque hubo un hecho contundente por el cual yo tuve que salir, pero no comenzó ahí la persecución que el régimen castrocomunista hizo en mi contra, simplemente por defender los derechos humanos. Esto comienzo en Derechos Humanos en el 2009, cuando comencé de hecho a estudiar mi carrera universitaria. Para el 2013 veo a una de mis mejores amigas morir a mi lado. ¿Cómo? Corriendo de las bombas lacrimógenas en la universidad, porque la Guardia Nacional había entrado simplemente pues a golpear a los estudiantes como cosa rara. ¿Y cómo mataron a tu amiga? Ella sufría de asma y las bombas lacrimógenas le propinaron un paro respiratorio. ¿Ahí estabas tú a su lado? Sí. Dios. Tratamos de salvarla, pero a la semana falleció. Una chica que yo conozco desde que vivía enfrente de mi casa, desde que teníamos 5 o 4 años. Qué dolor tan grande para ti. Muy duro. Claro. Y a raíz de eso es que yo comencé mi lucha en derechos humanos, a defender. Y más que, por principio de cuentas, no era la defensa, era la educación. Porque muchos de los estudiantes de la Universidad Central, donde yo me gradué, no sabían que en la Constitución de Venezuela existen artículos de la Declaración de Derechos Humanos dentro de la Constitución. Entonces, cuando se violan los derechos humanos en Venezuela, no solo estás violando el Tratado Internacional, estás violando la Constitución. Correcto. Como el artículo 46, en contra de los tratos inhumanos, la tortura, todo este tipo de cosas. En 2014, nosotros, bueno, yo hacía operaciones de rescate junto a mi madre, que es abogado. ¿En qué consistían? Cuando estaban las marchas y las manifestaciones pacíficas, que venía la Guardia Nacional en contra de los manifestantes, nosotros entrábamos con la camioneta a rescatarlos a los más que podíamos, para sacarlos. A los heridos. A los heridos y a los muchachos que estaban huyendo, corriendo en contra de la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional aparte traidora, porque se supone que la Guardia Nacional se debe al pueblo, claro, por no se supuesto. debe al Estado. ¿Y tu madre te ayudaba en esas operaciones? Siempre. Mi mamá es abogado y ella fue mi inspiración. Qué lindo eso. Te lo agradezco. Y entonces sigue, por favor, con el Bueno, relato. esto fue 2014, en 2015, en 2014 empezamos, yo trabajo con el Centro para la Paz y los Derechos Humanos, o trabajaba en aquel momento, de la Universidad Central de Venezuela, donde me acredité como defensora en derechos humanos. Y el centro, pues su misión y visión era la promoción y educación, pero lastimosamente tuvo que volverse a la defensa en derechos humanos, porque no solamente era pues el intercambio fraudulento que están intentando en contra de la UCB, sí, de quitar la autonomía desde hace varios años, sino que además de eso, pues eran todas las torturas, detenciones arbitrarias que ocurrían en contra de los estudiantes y también de los profesores. ¿Tenías miedo de que te detuvieran a ti? Por supuesto. De hecho, como te digo, en 2014 pues nosotros defendimos los derechos de esos estudiantes y en una de esas tuvimos no quiero extenderme en todas las situaciones, quiero llegar al final porque una de esas situaciones fue que mi carro quedó totalmente incendiado. He visto las fotos. Terrible. Lloré muchísimo y nosotros estábamos adentro. Claro, claro. ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Mira, básicamente veníamos mi mamá y yo habíamos salido del Palacio del Tribunal Supremo de Justicia. Sí. El carro empieza a fallar. Cuando llegamos al carro estaba abierto. Una cosa muy extraña porque estaba todo regado, pero no faltaba nada adentro. Nosotros pues continuamos nuestra vía, el carro comienza a fallar, nos detenemos y en ese momento empieza a salir humo. Empieza a salir humo, sigue saliendo humo, tratamos de abrir la puerta, no abren las puertas. Oh, qué susto. Tanto mi mamá como yo somos asmáticas. Oh. Y bueno, como pudimos, mi mamá es más robusta que yo, logramos derribar la puerta del copiloto, salir. Oh. Y bueno, esperar que el carro se incendiara frente a nosotros. Se incendió frente a ustedes. Porque intentamos también abrir el capó, pero estaba sellado. Entonces, cuando intentamos poner la denuncia, nos dijeron que bueno, ya no había pruebas para hacerlo.
pero definitivamente sabemos que algo pasó allí. Claro, seguro. Es fue un imposible atentado. que eso simplemente haya sido... Claro, y suerte que salvaron la vida. ¿Y esto Sí. qué año fue? Eso fue en 2014. 2014. Nosotras no nos derrumbamos, nosotras continuamos. En 2015 comenzaron las persecuciones muy fuertes en mi contra. Particularmente yo trabajaba en una organización de integración en Chacao. A mí me gustó mucho la parte social, era una parte de integración internacional en contra del abuso de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Y derechos humanos también. Pero lo hacías como activista, no estabas en ningún partido político, ¿verdad? No, Claro. no exactamente. O sea, era un trabajo como activista por los Exacto. derechos humanos. Sí, en ese momento Claro, sí. claro. Y luego de eso, en 2015, claro, yo tengo mis propias ideas políticas, pero como trabajaba con el Centro para la Paz, habían cosas que hacía en términos políticos y la mayoría de las cosas no. Claro. Es que el tema de los derechos humanos ya no es una agenda política, es una No, agenda ética, está en un exactamente. nivel superior, ¿no? Es un deber, exactamente. Se tienen que respetar los derechos humanos. Ya luego se discute si el impuesto es tanto o tanto, ¿me explico? Ya Claro, el debate totalmente. político menor está en otro nivel, ¿no? Exacto. Bueno, en ese entonces, en 2015, empezaron a perseguirme. Obviamente el lugar donde yo trabajaba era un lugar público. Estas personas entraban al lugar, esperaban todo el tiempo hasta que yo saliera. Me perseguían en el metro, estaban detrás de mí. Las motos me esperaban, los círculos bolivarianos, Oh, en sus horrible. motos me esperaban debajo de mi casa. Yo eché para atrás un poco porque vi que ya mi integridad personal Claro, estaba claro. en un mayor riesgo. En 2016, de hecho, a raíz de que había comenzado una maestría también, comencé a dar clases en la Universidad Central como profesora en el área de política internacional contemporánea por credenciales. Después del concurso de credenciales, pues pude asumir esa posición. Y creo que entre eso y que también estaba trabajando en televisión, pues los ataques fueron mayores. Yo ¿Cómo así trabajabas en televisión? Sí, yo trabajaba para un programa que se llamaba El Camino a la Felicidad. Trabajaba en el área de entrevistas, pero también era un programa de sentido común, de rescate de valores. Trabajaba con Rudy Rodríguez y con Eduardo Galán. Oh, programa muy exitoso. Y entonces, ¿cómo siguió esta historia? ¿Te perseguían? ¿Te asustaste Yo comprensiblemente? eché para atrás, cerré mis redes sociales porque me pasó en más de una vez que estaba en algún evento y llegaban las personas, la seguridad tenía que sacarlos. Claro. En medio del evento. Obviamente yo recibía en aquel momento, como te digo, con esta organización de integración, yo recibía gente de Tokio, de todos los lugares del mundo. Imagínate un desastre de esos, ¿no? Porque también abucheaban, ¿sabes? Todo lo que hace el populismo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, yo me retiro, me vengo a Estados Unidos a hacer seminarios de derechos humanos, justamente con la misma fundación con la que hice mis pasantías, que son Jóvenes por los Derechos Humanos, que está en 190 países. Ah, extraordinario. Sí. Cuando regreso a Venezuela, el 14 de febrero del 2017, me encuentro con que tanto mi mamá como mi papá habían estado siendo amenazados. Me encuentro con que mi papá tenía un procedimiento en la fiscalía por una supuesta violencia de género. Mi papá es un profesor, no tiene nada que ver. A mi mamá también le habían inventado crímenes que no eran ciertos. Y a mí, bueno, estábamos muy, muy próximos a estar presos. Claro. Básicamente en ese momento yo acudo a todos los amigos que tenía abogados y bueno, y comienzo a tratar estos casos, ¿no? Porque lamentablemente el comunismo en su perversidad te ataca a lo que más te duele. Sí, saben dónde te duele más. Exactamente. Y bueno, en esto pues yo gano le dan, ¿cómo se llama? Cesa el caso de mi papá, el de mi mamá hasta cierto punto también, quedó como pendiente, pero no pasó a más. Pero la persecución en esos momentos se volvió mucho más dañina. ¿Por qué? ¿De qué manera? De todo tipo, me llamaban a todas horas a mi casa. 5 de la mañana, 4 de la mañana. Yo no tenía paz mental, me perseguían en el metro. Si usaba algún carro, me perseguían también. Estaban buscando incriminarme de alguna manera. Sí, una vez sí. salí del metro. Esta es lo más loco, una de las cosas más locas que me pasó. Estoy saliendo del metro en la estación de Capitolio, en Caracas, y me encuentro de frente con una de las dirigentes del PSUV, que era la que me tenía pues, la vida triste, ¿no? Y ella me ve y empieza a correr. Y empieza a gritar, me quiere matar, buscando pruebas para incriminarme, para decir que yo había atentado contra ella. Yo solo la miré. Increíble.
Y yo en algún punto, Jaime, yo decía, pero Dios mío, imagínate toda esta presión que por mí, mi papá entrara a una cárcel en Venezuela, que por mí mi mamá perdiera lo que tenía. Claro. O sea, imagínate la presión de ser un hijo, un riesgo para tus padres. Sí, es un peso muy grande, por supuesto. Fue muy duro. Ya lo muy creo, duro. tiene que haber sido terrible, claro. Al final de esto, como no lograron incriminarme ni tampoco apresarme, en una de tantas persecuciones, yo tomo un taxi porque ya no podía usar mis carros de costumbre, ni tampoco las rutas convencionales. Sí. De hecho, cada vez que salía a algún lugar tenía que ir a una panadería o algo, cambiar rutas, esperar una hora. Yo veía cómo pasaban, que yo veía que me estaban persiguiendo. Y en una de esas tantas me voy en el taxi, yo vivía en Coche, en Caracas. Sí. En la avenida principal, voy a agarrar la autopista Vallecoche y nos damos cuenta, tanto el taxista como yo, que tenemos una Bronco negra con la gente vestida de rojo detrás de nosotros. Él se pone muy nervioso, tratamos de salir y la Bronco pasó, nos impactó y siguió. Yo no recuerdo nada después de eso, simplemente estaba en el hospital. He visto las fotos, te provocaron una lesión seria, ¿no? Sí, muy seria. Yo viví momentos muy duros a mi corta edad. En ese momento tenía 24 años, Increíble. 25 años. ¿Cuánto lo lamento, Saraí? Mira, sí, en ese momento, Y los chocaron para matarte, seguramente. Esa era la intención, ¿no? por supuesto, porque eso es lo que hace el comunismo. Claro. Ellos cuando ven que no pueden contigo, simplemente te sacan Sí, del te sacan de la juego. autopista, te sacan del juego y hacen que parezca un accidente. Sí, son Exactamente. expertos en eso. Mira, me buscan por un accidente cerebrovascular, me buscan por una parálisis facial, me mandan a mi casa porque no habían camillas. Pasa una semana, yo trato de hacer algunas cosas, tomé un curso por internet y cada día empezaba a sentir más y más dolor, Claro, más y más dolor. claro, Y claro. no entendía qué pasaba. La movilidad empieza a ir cada vez a menor. Vuelvo a ir al hospital y se dan cuenta que tengo una contusión en la médula espinal. El neurólogo que me atiende me dice, tienes una contusión en la médula espinal, tienes una contractura muscular muy dura, muy fuerte. Yo prácticamente no tenía cuello, mi cuello estaba hasta aquí, de la gran inflamación que existía. Y él me dice, si haces un mal movimiento te puedes quedar paralítico. Yo necesito que te quedes en cama. Y la movilidad va a ir reduciendo. Tenemos que tratar esto, no sé cómo va a ser la consecuencia al final. Y efectivamente tuviste que guardar reposo un tiempo prolongado. Efectivamente, cada día era peor. Disculpa que... No, por favor. Te acompañamos en tu dolor y eres una mujer admirable. Estamos contigo. Fue muy duro. Ya lo creo. Efectivamente, cada día el dolor era más. Cada vez sentía menos. No sé si tú has sentido cuando tienes una pierna que se te duerme. Sí, exacto. Eso lo sentía yo por dentro de la cabeza, por dentro de la cara. Me desmayaba del dolor 3, 4, 5 veces al día. Perdía la conciencia. Y bueno, ver el sufrimiento de mi madre, ¿no? Claro, porque estabas en casa de tus padres. Claro. Ah, Un collarín todo el tiempo. Tenía movilidad, porque sí lograba con ayuda pararme, sostenerme poco a poco. Pasaron meses así. Y en una última visita al clínico universitario, que me vuelven a buscar por un accidente cerebrovascular y me vuelven a buscar por todas la sintomatología. Yo dije, ya basta, yo no puedo seguir en esto, mi mamá, yo no puedo seguir en esto. comprendo. Y la terapia nada servía. Además de que donde yo vivía, seguían reprimiendo a los muchachos en la noche. Todos los días, las bombas lacrimógenas, con alevosía y premeditación, las lanzaban adentro de los apartamentos, de las residencias. Claro. Y entonces, imagínate yo, que no me podía mover, recibiendo el efecto de las bombas lacrimógenas todas las noches. Qué espanto. ¿Cómo me recupero? Claro, así? claro. La misma gente de Jóvenes por los Derechos Humanos con los que yo había trabajado, Sí. me ayudaron monetariamente a venir. Yo vine en mayo del 2017, con un gran dolor en el corazón, porque yo era la primera que decía que no me iba a ir de mi país y que ellos no me iban a sacar de... Pero has hecho muy bien en venir, estaba en juego tu vida, ¿no es cierto? Claro, has hecho muy bien. Lo sé, pero todavía siento el compromiso Comprendo. moral
con mi patria, con mi pueblo, con la gente que sufre. Pero lo estás honrando esta noche, no has faltado a ese compromiso. Lo estás honrando esta noche. Te ruego que vayamos un segundito a la pausa. Claro, cómo no. Estamos verdaderamente traspasados y conmovidos por tu testimonio, por todo el dolor que has tenido que sufrir y por la entereza admirable que tienes, Saraí Maza, una gran activista por los derechos humanos. Regresamos con ella después de la pausa. Gracias, Jaime. Gracias a ti. Bueno, Saraí Maza nos está contando, y yo estoy verdaderamente emocionado, todo lo que ha tenido que sufrir por defender los derechos humanos en su país desde muy joven. Y ahora hace un par de años está aquí con nosotros. ¿Cómo has reinventado tu vida aquí, Saraí? ¿Cómo te ha ido aquí entre nosotros? Mira, bueno, quería comentarte algo antes, Por favor, ¿no? sí. Porque cuando voy a salir en el aeropuerto para acá, había un grupo de guardias nacionales revisando todo. Yo tuve que borrar todo lo que tenía en el teléfono. Me revisaron el teléfono, me hicieron quitar los zapatos, revisaron mis pertenencias, aún sabiendo en la posición en la que yo me encontraba, con el collarín y todo. O sea, tú ves la calidad Sí. de personas. Sí, comprendo. Bueno, llegué acá tengo ya prácticamente 2 años. El primer año fue terapia. Como te decía, la gente perteneciente a la Fundación de Jóvenes por los Derechos Humanos me ayudaron poniendo sus tarjetas de crédito, poniendo dinero por mí. Qué bueno. Yo recibí varios tipos de terapia. Yo me dediqué a la terapia, de hecho hacía terapia 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. No era para menos. Exacto, que es lo que por lo general hace alguien a la semana. Es por eso que me recuperé ya para noviembre del 2017, me podía levantar sola. Qué bueno. Y volví a terapia y hasta abril, marzo del año pasado, todavía estaba en terapia. Increíble, pero O sea ya que- estás bastante mejor. Sí, estoy mucho mejor. Todavía tengo secuelas. Hay veces que la ciática me quedó pinchada, se me va la pierna, no puedo usar tantos tacones, tengo muchos dolores, parestesia en las manos. Pero básicamente tengo menos de un año que comencé mi vida otra vez. Después de que, bueno, yo tengo un caso de asilo acá, que lo puse aquí ante la administración. Te lo tienen que dar. No sé por qué se demoran tanto en dar el asilo. Un caso como el tuyo es tan obvio que lo No, mereces. y que yo también tengo todas las evidencias. Claro. Yo tengo las pruebas de la denuncia de amenazas de muerte que me hicieron. Claro. Eh, Y del atentado contra tu vida que casi te costó la vida. O sea, casi te han matado allá. No sé por qué los asilos tardan tanto en darse aquí. Mira, yo en ese momento que era tan difícil para mí, que no me podía mover, que sentía que mi vida se me estaba yendo, todo estaba oscuro y yo tenía una pequeña, muy pequeña luz que yo agarré y me até de eso, como decirte una estrella, eso era lo que yo veía. Y me di cuenta que la primera batalla se gana en la mente. Y después de eso, y que lo asumí, aprendí a controlar y confrontar el dolor. Y después de eso pasé a través del dolor y logré recuperarme. Interesante, es verdad. Todo está en la mente, ¿no? Y ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Has podido volcar tu pasión por los derechos humanos? Tienes un grupo, aquí han venido algunas amigas tuyas. Totalmente. ¿Qué hacen? ¿Cómo se llama el grupo? Hace unos meses que ya me sentía, no perfecta, pero que tenía que ya Reanudar la batalla. exacto, hacer Claro, algo. claro. Me uní a un grupo que se llama, es un club republicano, la Venezuelan American Republican Alliance, y tenemos meses trabajando en pro de la democracia, bueno, obviamente de los derechos humanos. Excelente. Venezolanas, americanas, republicanas por los derechos humanos. Exacto. Excelente. Y bueno, hemos tocado comisionados, senadores, hemos también apoyado a todas las iniciativas para ayudar a Venezuela acá. Y en ese sentido, brevemente, ¿cómo ves el drama de tu país? ¿Cuál sería la salida más conveniente? Definitivamente yo estoy de acuerdo contigo en que con criminales no se puede negociar. Y que, bueno, a los hechos me remito. ¿Qué pasó con el acuerdo de paz de La Habana? Claro. ¿Cómo ha terminado? Exacto. Entonces, la Unión Soviética, ¿cuántos años duró para que pudiera salir ese Estado comunista? Sí, sí. Lamentablemente también sé que existen toda una serie de puntos internacionales, de las soluciones pacíficas de controversia, que para poder armar una coalición militar para la democracia, tienen que existir Sí. como puntos previos Sí. antes de poder pedirlo. Sí.
Y, Entonces, disculpa, sí. y tu palabra adelante. Y es por esa razón que entiendo el punto del diálogo, más no lo comparto, porque Comprendo. entonces la comunidad internacional no se está dando cuenta de que Claro. no estás hablando con un Estado normal, estás hablando con unos criminales y asesinos. Exactamente. ¿Confías en Guaidó? Sí, sí Yo también. confío en él, Sí. ¿Debería hablar con Trump? por supuesto. Sí. Porque Trump es uno de los pocos presidentes a nivel mundial Sí. que ha dicho todas las opciones están sobre la mesa. Ojalá que Trump haga algo por ustedes, los venezolanos. Saraí, te dejo los últimos 30 segundos. No nos queda mucho más tiempo para que digas tu mensaje, por favor. Ha sido un placer conversar contigo. Di lo que quieras decir en estos últimos... Bueno, básicamente lo que quiero decirle, no sé, te miro a ti. ¿A mí? A ti. Quiero decirle a todas las personas que me escucharon que no se rindan. No importa lo mal que se vea, yo me volví a parar. Y a pesar de que todos estos comunistas asesinos están intentando menoscabar a nuestra población, Venezuela no es eso. Venezuela es un país próspero, un país de profesionales, un país de sonrisas, un país chévere. Y nosotros tenemos con honor que recapitular y volver a poner las virtudes de nuestra Venezuela adelante. ¡Qué lindo! Un aplauso para ellos. ¡Qué lindo el final! ¡Qué Gracias. lindo! ¡Ah, qué maravilla, qué maravilla! Ah, me he emocionado tanto escuchándote. Tú has nacido para esto y lo haces maravillosamente. Es mi pasión. ¡Ey, que Yo Dios te necesito- bendiga! Y sabes que una cosa que leí de un filósofo en estos días que me dejó impactada, la honestidad es el camino a la cordura. Nosotros es una buena necesitamos frase. que Venezuela vuelva Sí, sí, a la sí. cordura. Que nadie te quite tu voz, ¿ah? Que tú has nacido para esto. Eres una inspiración, Saraí Maza. Un aplauso para ella. Gracias. Gracias, Jaime. Brillante, brillante, brillante. Regresamos después de la pausa.